Hola, somos tres nutriólogas, Gia, Lu y Claret. Porque no todo es blanco o negro. Bienvenidos a Nutrición con Matices. Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos por este nuevo episodio que vamos a platicar, lanzar, chismear y todo lo que les traemos en este nuevo temazo. Seguimos muy contentas y muy agradecidas de todas las retroalimentaciones que nos han hecho pacientes, gente que no nos conocía y ahora nos conoce porque nos está escuchando, nos está viendo a través de YouTube, Spotify, pero bueno. Muchas gracias a todos. Vamos por un nuevo tema muy importante, muy interesante y que ha estado sonando por bastantes años y cada vez salen más cosas a tomar como de esto sí, esto no entra, esto tenemos que arreglarlo, esto tenemos que platicarlo, que te enteres, etcétera, etcétera. Y este tema es vegano, vegetariano y ¿qué más? Porque existen 1000 clasificaciones para este tema y hoy mismo les vamos a estar platicando sobre clasificaciones, sobre ventajas, desventajas, algunos tips nutricionales en temas de combinaciones, deficiencias, etcétera, y por ahí algunas anécdotas que tengamos entre las tres nutriólogas que hemos tenido contacto con algún paciente en diferentes clasificaciones de una dieta basada en plantas o con las otras clasificaciones que tiene este tema de ser vegetariano. Así que pues les doy la bienvenida. Gia, Lu, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo están hoy? Bien, muchas gracias. Contenta, como platicabas, de un episodio más y agradecida con todos los que nos escuchan y nos han recomendado. Ya saben que nos encuentran en Spotify y en YouTube. Y bueno, la idea es seguir platicando sobre diferentes temas. Muy bien, igual muy emocionada. Creo que, y espero que esta emoción nunca se nos acabe cada que grabamos un episodio. Esta idea justo fue por uno de los comentarios que hemos recibido. Y pues igual, muchas gracias por todo el cariño y sus comentarios tan bonitos. Ahí mismo en el podcast, en YouTube o en Spotify, o que hemos recibido también en privado. Y pues bueno, un tema que creo que causa mucha controversia todavía y pues a explicarlo a detalle y a chismear un poquito de este tema de nutrición tan pues actual, pero sí, como tú dices, ya tiene como muchos años, solo que tomó como mucho auge en estos últimos y pues vamos a resolver dudas. Así es. Pues lo primero que hay que aclarar, y creo que es algo importante, es el tema de por qué empieza una dieta vegetariana, ¿no? ¿Por qué existe esta idea de empezar a hacer cambios en nuestra dieta? Primero, mencionar que dieta como tal no es en sí un tratamiento. Dieta es todo lo que incluyas en tu día a día. Cualquier alimento, cualquier cantidad, eso es dieta en sí. Ya cuando hay más especificaciones a través de un profesional de nutrición o en el área de la salud, lo podamos llamar como una dieta de tratamiento, un tratamiento nutricional como tal. Entonces, en este caso vamos a hablar de lo que es la dieta basada en plantas o el vegetarianismo, que es prácticamente estos alimentos que incluyes en tu día a día. Y la otra cosa importante es mencionar que siempre inicia la mayoría de veces inicia por una decisión propia. Prácticamente el ser vegetariano no es iniciar con el tratamiento, es una decisión en cambio en tu alimentación. A mí siempre me gusta preguntarles en consulta cuando tengo pacientes vegetarianos, veganos y bueno, todas sus clasificaciones, ¿cuál fue el motivo de la decisión? ¿No? La mayoría sí lo hace por el tema de ecología, de cuidado a los animales, pero también me ha tocado que, bueno, se les cruza un documental de Netflix que hace unos años se puso muy, muy de moda y que es muy alarmante, ¿no? O sea, lo ves y es súper amarillista y entonces al día siguiente deciden ser vegetarianos o incluso irse al extremo de ser vegano. Entonces ahí creo que es importante, ¿no? Como nutriólogo saber qué los llevó a esta decisión
para poder guiarlos, porque si es como, bueno, viste el documental, te asustaste y al día siguiente quieres hacer el cambio, creo que ni siquiera han leído un poco o no saben cómo van a hacer la transición y de repente es como, o quieren hacerlo así de la noche a la mañana, que yo no lo recomiendo. Yo normalmente les sugiero como una transición poco a poco en la que vayamos eliminando cierto tipo de alimentos de origen animal y pasando las consultas vamos eliminando otros y balanceando el resto de los nutrientes, pero sí siento que cuando hacen una decisión más por el tema de la crueldad animal o el tema de la ecología, normalmente llegan un poco más informados y ya tienen un poco más de idea de cómo balancear su alimentación o cuáles van a ser sus nuevas fuentes de proteína, en fin, ¿no? Pero creo que sí es súper importante y claro que todas las razones para hacerte vegetariano o vegano son válidas, pero sí creo que hay gente que llega muchísimo más informada o que antes de hacer la decisión leyó un poquito y sería importante que todos lo hiciéramos o buscaras información de un profesional de la salud para saber qué es lo que te espera. Sí, totalmente de acuerdo. Al final hay que recordar o puntualizar que es una filosofía de vida, es una forma de vida hacer esta transición, ¿no? Porque va muchas veces más allá del concepto exclusivo de la alimentación, ¿no? También tiene que ver, como mencionabas, con temas de sustentabilidad, de ecología, de medio ambiente, de el maltrato animal. Y también estoy de acuerdo que muchas veces el motivo definitivamente es importante platicarlo con los asesorados, porque en ocasiones es más por un tema de moda o de obtener un beneficio a corto plazo, ¿no? En el tema del deporte, creo que muchos estuvimos familiarizados con un documental muy popular a nivel internacional, que fue el de Cambio Radical, que fue producido incluso por personajes importantes del mundo del deporte como Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, donde platican el impacto positivo que llega a tener o que tuvo esta transición a una dieta vegetariana vegana en el rendimiento de ciertos atletas que aparecen en el documental, ¿no? Sin mostrar también la otra cara de la moneda en ese sentido. Entonces yo recuerdo que tuve una cantidad impresionante de mensajes, ni siquiera al día siguiente, a las 2 horas que sale el documental, en cuanto terminaron de verlo, de, ya, esto es cierto, o sea, realmente me convendría volverme vegetariano, volverme vegano para mejorar mis tiempos, mis marcas, mi fuerza, etcétera. Entonces, ahí es donde, como menciona Lu, hay que hacer una pausa y brindar la información, es decir, todo lo que pudiera llegar a suceder y el impacto real que pudiera representar hacer esta transición. Entonces, como mencionas, definitivamente todas las razones son válidas, pero también hay que considerar que es más un concepto en cuanto a una filosofía de vida que hacer el cambio por tener un resultado inmediato, en este caso, hablando específicamente del rendimiento, ¿no? Y también está la parte de cuando sí se sugiere hacer un cambio en tu alimentación ya con como tratamiento nutricional de aquellas personas o pacientes que llegan porque la carne no la toleran, no tienen muchas reacciones gastrointestinales o temas del pescado, los lácteos, etcétera. Entonces ahí se empieza a dar como más la clasificación de en qué rol de vegetariano puedes entrar, ¿no? Porque este tipo de alimento o esta clasificación de alimentos fisiológicamente tu cuerpo no los está aceptando, sea enzimáticamente, sea el tema de la absorción de nutrimentos, etcétera, puede existir esta parte de escoger ser cierto vegetariano por esta incapacidad de tu cuerpo de poder tolerar cierto grupo de alimentos relacionado con origen de animal. Claro, y en ciertas situaciones metabólicas, no sé, por ejemplo, un paciente con, con ácido úrico elevado, con colesterol, triglicéridos elevados, que podría ser una alternativa, a lo mejor una alimentación basada en plantas. Creo que también existe esta idea súper errónea de que ser vegetariano es más saludable
que tener una alimentación con alimentos de origen animal. Y creo que ahí entra uno que normalmente cuando se vuelven vegetarianos se informan un poco más de lo que contiene sus alimentos y entonces cuidan más las decisiones, pero también está este vegetariano o vegano que consume un montón de alimentos procesados, ¿no? Que comen las hamburguesas de lentejas que venden en el súper, el jamón vegano, la crema vegana, el queso vegano y un montón de cosas que al final, si tú ves su alacena o su refrigerador, son puros ultraprocesados. Entonces, ¿qué tan saludable fue tu elección? O sea, dejaste de consumir proteína de origen animal, pero ¿realmente tu alimentación está siendo más saludable o estás consumiendo un montón de conservadores más o sustancias que se usan en la industria alimentaria solo por entrar, ¿no? En esta clasificación de vegetariano o de vegano? Entonces creo que ahí tendrías que hacerte una gran pregunta, porque creo que en la vida cotidiana se vuelve muy complicado. Creo que vegetariano es un poco más fácil cuando consumen de repente queso o los ovo-lacto vegetarianos que consumen huevo, pero cuando te vuelves a una alimentación vegana, en el día a día es complicado. Y también estar cocinando, por ejemplo, leguminosas. O sea, yo en mi casa no cocino leguminosas porque me parece algo complicadísimo. Entonces también tienes que dedicarle tiempo, ¿no? El meal prep. Entonces, te digo, creo que tenemos este concepto de, es vegano, es vegetariano, qué saludable que es, y tendríamos que ver el global de su alimentación, porque si tú abres su refrigerador y está lleno de ultraprocesados, creo que el beneficio a tu cuerpo, estoy pensando, o sea, no estoy hablando del tema de los animales o el ambiente, estoy hablando de un tema de ser más saludable, entre comillas, pues no está cumpliendo el objetivo, ¿no? Sí, como mencionas muchas veces, basan su alimentación en productos comerciales que son altos en grasas saturadas, grasas trans, azúcares, sodio, cuando también hay que considerar que se puede llevar una alimentación sin realmente todos estos productos ultraprocesados y la importancia de el meal prep, como mencionas, ¿no? Es decir, hay que hacer una planeación, o es lo que generalmente se recomienda en las asesorías, precisamente para facilitar esta parte de la alimentación y que es importante tratar en las asesorías. Como mencionabas, un proceso de transición, por ejemplo, para aquellas personas que desean hacer un cambio y llevar una alimentación vegetariana. Y también creo que es interesante platicar de este nuevo concepto, que no es tan nuevo en realidad, de la alimentación basada en plantas, que también entra dentro de la clasificación de esta transición en el estilo de vida, pero que una alimentación basada en plantas puede incluir alimentos de origen animal que se consumen de forma muy esporádica o de plano no consumirlos. Y la importancia de, como mencionas, hacer esta preparación o esta organización de la alimentación precisamente para tener una alimentación completa, porque también creo que ese es otro mito muy relacionado con este estilo de vida en general, ¿no? Si en realidad se pueden presentar deficiencias nutricionales importantes al hacer una transición o al llevar un estilo de alimentación vegana, vegetariana o alimentación basada en plantas. No sé, es como siempre el tema principal. Me voy a descompensar, me va a hacer falta algo, me voy a enfermar, de seguro esto no es del todo saludable, como mencionas, porque existe algún riesgo de deficiencia. Sí, creo que este punto de las deficiencias va ligado a la ideología que siempre nos han dicho de que para ser más saludables tenemos que incluir más verduras y frutas, ¿no? Que eso siempre nos los han dicho desde chiquitos. Entonces, al momento de que deciden ser vegetarianos o quitar el tema de origen de animal, es como híjole, me va a faltar todo, porque ahí me dijeron también que estaba la proteína, que estaban las grasas, que no sé qué, y es tratar de buscar alimentos que no vengan de origen de animal, pero que vayan
con la idea o en la estructura de que es un origen de animal, como decían del queso vegano, a lo mejor he visto en el súper la carne está al pastor, pero es de soya, etcétera, etcétera, ¿no? Estos alimentos industrializados que tienen como clasificación entre comillas, que son algo de origen animal, pero vienen del tema de plantas, ¿no? Entonces, estas personas que justamente no tienen esta educación o este conocimiento de que por otros grupos de alimento que son basados en plantas pueden obtener el 100% de estos aminoácidos esenciales, de los nutrimentos en general que necesitan para tener un equilibrio nutrimental en nuestro cuerpo, que no se tienen que ir hacia ese lado. Por eso es muy importante que al tomar esta decisión, justamente como lo mencionan, es una educación y un conocimiento que tienes sí o sí que adquirir, porque si no es sí justamente una descompensación, porque te cargas o a los alimentos más industrializados o dejas o quitas grupos de alimentos que son indispensables, como por ejemplo también uno de los errores más comunes es bajarle a la cantidad de los hidratos de carbono en cuestión al grupo de cereales, ¿no? Porque se van más a solamente comer vegetales y frutas y granos. Y entonces, pues, eso, o sea, creo que lo primordial es tener esta educación, este conocimiento para saber tener una selección adecuada y combinación adecuada de todos los grupos que sí que sí entran en esta clasificación para tener un balance nutrimental completamente. Y entrando a las diferentes clasificaciones, me gustaría que tengamos bien la definición de cada uno para que la gente que nos esté escuchando sepa cuáles son las diferencias. Entonces, ¿quieren decir 2 y 2 y las explicamos? Bueno, pues creo que Gia ya explicó lo que es alimentación basada en plantas, que es como el tema, siento más relajado, ¿no? El 80% de su alimentación se basa en alimentos de origen vegetal y eventualmente incluyen algún alimento de origen animal. Luego están los vegetarianos que tienen sus clasificaciones. Justo antes de empezar a grabar estábamos hablando de esta clasificación que incluso a muchos vegetarianos les molesta, que son los pesetarianos, que consumen pescados y pues sí, productos del mar, y a muchos vegetarianos no les gusta que se incluyan en la clasificación. Están los ovo-lacto-vegetarianos que consumen, ya lo había mencionado yo, huevo y productos lácteos. Puede ser ovo-vegetariano que solo consumas huevo como alimento de origen animal, o que solo consuman los lácteos como su fuente de alimentos de origen animal, que normalmente, bueno, sí hay mucha gente que vive como ovo-lacto-vegetarianos, pero también serían como en un punto la transición al vegetarianismo. Los vegetarianos ya un poco más estrictos sí consumen, por ejemplo, miel, que es no es un producto directamente de origen animal, así como la carne, y ya me fui yo, expliqué 200 y ya no dejé a nadie más hablar. Está bien, dale. Y bueno, ya vamos dale. a terminar con los veganos, que hablábamos justamente antes de iniciar a grabar, que bueno, vegano es la forma más estricta de llevar esta alimentación y no solo se reduce a alimentación. Los veganos no consumen nada que venga de origen animal, como son pieles, miel, porque las abejas la producen, o sea, es un punto mucho más, no quiero usar la palabra extremo, porque es una decisión, pero Gia tiene, ¿no?, una maravillosa descripción del veganismo. Exacto, y como platicábamos, viene también esta nueva, que no es tan nueva, clasificación de la alimentación basada en plantas, que todavía tampoco hay como mucha o una definición tan específica, pero a grandes rasgos es eso, ¿no? Las personas que basan su alimentación en frutas, verduras, en proteínas de origen vegetal y que pueden consumir o no fuentes de proteína animal de forma realmente esporádica en ese sentido. Al final volvemos a lo mismo, es un estilo de vida, es una decisión personal, es una convicción personal y que al final es válido, ¿no?
No, y que también es de gustos hacia el origen de animal, ¿no? O sea, que pueden llevar una dieta basada en plantas, pero es porque realmente no les gusta la carne de res, no les gusta la carne de cerdo, no les gusta el pescado, pero a lo mejor les gustan los taquitos de bistec de vez en cuando. O sea, ese sabor, esa combinación sí les gusta. Entonces, a eso es más referente también, o va más ligado a una alimentación basada en plantas, ¿no? O sea, de vez en cuando solo porque me gusta este platillo, esta preparación o etcétera, o podrían entrar también los que tienen estas intolerancias a ciertos orígenes o grupo de origen de animal como parte de una alimentación basada en plantas. Algo que a mí me gusta mucho mencionarles en consulta es que no se pongan etiqueta. O sea, no digas soy ovo-lacto vegetariano, porque el día que se te antojen los tacos de bistec, todo el mundo te va a voltear a ver y te va a decir como, ¿no eras ovo-lacto vegetariano? O sea, creo que es una decisión personal, pero también como se volvió una moda, es como que casi quieren tener aquí en la frente, soy vegetariano, ¿no? O soy vegano. Y creo que es una transición y la alimentación es algo tan cambiante, incluso que a veces el cuerpo te va a pedir algo, ¿no? Algún alimento en específico. Entonces, a mí me gusta como este tema muy relajado. He tenido pacientes que llegan y de ser súper chico gym, proteína al fallo, como lo platicábamos en el episodio anterior, así, hoy quiero ser vegano y es como, no, y yo de que, mira, vamos a hacerlo poco a poco, vamos quitando ciertos alimentos, en cada consulta vamos quitando uno más, vamos balanceando y no, quiero así, extremo al día siguiente y tengo muchos pacientes en la transición o que incluso ellos dicen soy vegano y cuando salen de viaje, por ejemplo, y no encuentran alguna opción, pues se comen unas quesadillas y no pasa nada, ¿no? Entonces creo que también está este punto de que se vuelve algo como hasta medio de, sí, como de moda, como de estatus, que yo, mi recomendación como nutrióloga sería que no se pongan la etiqueta para que tengan como este chance de ser flexibles de vez en cuando, que pues luego se vuelve como un tema que ya cuando estás como en un grupo de vegetarianos o de veganos, ¿no? Es como el superjuicio si un día se te ocurrió salirte del plan. No estoy generalizando, no es como que todos sean así, pero sí creo que también como tiene este toque ético, hay mucha gente que practica el vegetarianismo que se siente en algún punto más ético que tú por hacer este cambio y entra este tema del juicio que la verdad no está tan padre. Creo que todos tenemos que respetar la decisión que hagamos. Si es por un tema del medio ambiente, todos podemos hacer cosas. Está este tema, por ejemplo, del lunes sin carne, que a mí me parece una muy buena forma de irte metiendo un poco en el tema, ir practicando nuevas formas de alimentación, recetas con leguminosas, con semillas, ¿no? Muy diferente, sin irte al extremo, pero que no se vuelva como este tema de yo soy más ético que tú o yo soy mejor persona que tú porque estoy haciendo esto por el mundo y tú no lo haces. Y creo que también, retomando el punto de esta transición que es muy, muy importante, platicar un poco también de ciertos conceptos que pueden ser incorrectos en este mismo proceso de transición, ¿no? Por ejemplo, como mencionábamos, el concepto o la idea de que puede ser una estrategia de alimentación poco saludable, no. Sabemos que, al contrario, tiene impactos benéficos para la salud. Sin embargo, también es importante mencionar que hay que tener cuidado o prestar atención en ciertos puntos dentro de esta transición. Hay ciertos nutrientes que el cuerpo no obtiene a través de una alimentación vegetariana o vegana, en este caso, ¿no? Uno de ellos es el complejo, particularmente la vitamina B12. La vitamina B12 se encuentra presente en alimentos de origen animal. Por lo tanto, las personas que llevan una alimentación vegana es muy importante que se asesoren y que incluyan suplementos o alimentos fortificados con este micronutriente precisamente para evitar procesos de deficiencia. Entonces, si tú has hecho esta transición y
no te has suplementado con vitamina B12 y de repente sientes como cansancio excesivo, de repente dificultad para concentrarte, hormigueo en los dedos de las manos, en los dedos de los pies, puede tener una relación con la deficiencia de este micronutriente. Pero eso no significa que no sea saludable. Sí es saludable. De hecho, hay posturas internacionales como la de la Asociación Dietética Americana, donde dice que llevar una alimentación vegetariana es saludable en diferentes etapas de la vida, siempre y cuando, por supuesto, se tenga énfasis en ciertos micronutrientes, ¿no? Como el caso de la vitamina B12, el caso también del hierro, por ejemplo, porque sabemos que la biodisponibilidad o la capacidad de absorción del hierro de origen vegetal es menor en relación con el hierro de origen animal. Pero si lo combinamos con fuentes de vitamina C o con ciertos ácidos como el vinagre, por ejemplo, eso puede potenciar muchísimo la absorción del mismo y reducir, por supuesto, el riesgo de deficiencias. Y creo también es importante esto, que a personas que son veganas o vegetarianos, no lacto ovo vegetarianos, solo vegetarianos, en general todos tenemos que estar haciéndonos un chequeo sanguíneo con determinado tiempo para saber cómo están nuestros niveles a nivel sanguíneo, ¿no? Llámese algunos minerales, el tema de la glucosa, cómo está nuestro riñón, el hígado, etcétera, ¿no? Pero en este caso en específico, justo lo que comentaba Gia, es muy importante tener siempre la biometría hemática, ¿no? Saber cómo están los niveles, obviamente, de hierro, cómo están nuestros glóbulos rojos, cómo están nuestros glóbulos blancos, porque justamente es donde viene el impacto y el diagnóstico que se puede dar más común cuando no hay un buen aporte de vitamina B12, de hierro, es la anemia. Y la anemia se puede, o los signos y síntomas se pueden combinar o perder en, bueno, creo que me falta energía, creo que me falta dormir un poco más, creo que estoy muy estresado, cuando al final es un diagnóstico que no sabes que tienes y que no lo vas a saber hasta que tengas tu laboratorio sanguíneo. Y que otra parte es saber muy bien que si vas a entrarle al tema de ser vegetariano o vegano, es sí o sí incluir lo que está diciendo Gia. O sea, no lo podemos dejar por un lado porque es indispensable que lo tengas, porque la vitamina B12 y el hierro al final tienen muchísimas funciones fisiológicas en nuestro cuerpo. Y otra de las cosas que normalmente se dice es este tema de los aminoácidos esenciales. Si realmente al ser vegetariano o vegano vas a tener todos estos aminoácidos esenciales o no. Hay personas que dicen, no, es que me voy a suplementar para tener todos los aminoácidos esenciales. Aquí nada más vamos a desmentir que el hecho de ser vegetariano o vegano, puedes tener todos los aminoácidos esenciales con la combinación de lo que son las leguminosas y los cereales. En ambos, teniendo un consumo frecuente y en combinaciones frecuentes en tus platillos preparaciones, se van a poder, vas a poder obtener estos aminoácidos esenciales. ¿Y cuáles son los aminoácidos esenciales? Esos que no produce tu cuerpo. Por eso son los esenciales, los que tenemos que obtener por medio de la alimentación como tal. Y es alguna de las controversias que muchas veces se tienen, ¿no? De, no voy a tener todos los aminoácidos esenciales, necesito suplementar. No, por medio de los alimentos, grupos de alimentos, leguminosas y cereales, los puedes tener sin ningún problema. Sí, creo que existe este extremo, ¿no? Lo que les decía, de pensar que es muy saludable o pensar que vas a estar deficiente todo el tiempo, y no, a través de una buena asesoría, de estar contabilizando tu aporte de proteína de origen vegetal, de no pasarse con los carbohidratos, porque aunque Claret mencionaba que ella ve mucho que se quedan como cortos, van cortando los cereales, también está el otro extremo, que al no llenarte de proteína de origen animal, que la carne es mucho más saciante, se van como al extremo de los carbohidratos. Sí, o sea, porque yo siempre les pongo el ejemplo de que las papas a la francesa son veganas, ¿no? Y que no son el mejor alimento del mundo, entonces muchas veces... galletas Oreo. El Asorio, eso es muy famoso también. Entonces, creo que en esta transición siempre tienes que estar asesorado de un profesional que te vaya diciendo como cuántas porciones de leguminosas, cuántas porciones de semillas, cómo vamos equilibrando todo esto, tu suplementación, y que puede ser una alimentación
muy saludable, muy benéfica, como cualquier plan de alimentación bien estructurado, y incluso tener buenos resultados para la composición corporal, ¿no? Yo en mi caso, que es como mi mayor tema en consulta, veo este extremo, empiezan a ser vegetarianos y empiezan a subir de peso porque se van al extremo de los carbohidratos, a consumir de más, buscar esa saciedad que no te está dando el no consumir carne, por ejemplo, pero bueno, puede calcularse bien, pero es un cambio muy extremo que requiere una asesoría, que requiere de tu disponibilidad de tiempo para aprender, ¿no? Porque también el tema de las recetas, hay que estar buscando nuevas opciones, cómo preparo las leguminosas diferentes, cómo incluyo unos vegetales diferentes, porque también, si no vas a estar como harto, ¿no? De comerte los frijoles de la olla porque es lo único que tienes en tu cocina. Entonces, creo que todo plan de alimentación tiene su nivel de complicación. Hacer una transición al vegetarianismo o al veganismo, creo que le incluye ahí unos puntitos extras a la complicación, pero que también puede comerse muy completo, muy rico y obtener los beneficios que tiene este estilo de vida, ¿no? Sí, y cómo con esa transición, como todo, ¿no? Todo cambio al principio se complica o es difícil y sobre la marcha vas, dicen en mi pueblo, agarrando callo y lo vas facilitando. Por ejemplo, el tema de la preparación de los alimentos o las recetas, ¿no? Yo les platicaba que hace poco tomé un taller precisamente de alimentación basada en plantas, evidentemente con una experta en el tema, y la capacidad para generar recetas era impresionante, ¿no? Entonces nos ponía como este ejemplo, decía, bueno, tú tienes plátano, avena y semillas y una bebida vegetal de soya, ¿no? Que la soya es dentro de las fuentes de origen vegetal la de mayor aporte proteico. Entonces decía, con esos 4 ingredientes tú puedes hacer o un licuado un día, un smoothie, o un bowl de avena otro día, y otro día haces muffins, por ejemplo, Ajá, ¿no? unos Entonces, hotcakes, yo pensé. son los mismos ingredientes, pero al final vas generando como esta variedad. Y es eso, ¿no? Que con el tiempo también vamos adquiriendo mayor habilidad. Y la parte también importante de la asesoría es brindar toda esta orientación, por supuesto, a cómo ir facilitando ese proceso, enfatizando, por supuesto, que, como mencionaba Claret, pueden obtenerse todos los, casi todos los micronutrientes y los que no, llevar un control en el aspecto de suplementarlo o administrarlo con una fuente exógena para evitar, por supuesto, cualquier riesgo de deficiencia. Sí, vamos a mencionar también el tema de las ventajas y desventajas que es entrar en este rol de vegetariano. Y a mí me gustaría comenzar que es muy, se escucha mucho que el ser vegetariano ayuda mucho a la salud en general. Creo que es por 2 puntos importantes. Uno, cuando entras en el rol de vegetariano, baja mucho lo que son el consumo de las grasas saturadas. Entonces, en relación con enfermedades cardiovasculares, que es tema corazón, venas, arterias, ¿no? Por ejemplo, triglicéridos, colesterol, alguna cardiopatía, etcétera, ayuda bastante el inhibir o el reducir la cantidad de la ingesta de carnes, sobre todo, o alimentos que contengan sodio, ¿no? En este caso, obviamente, estar capacitados, educados o con el conocimiento de no orillarnos a estos alimentos procesados veganos o vegetarianos, porque al final el aporte que van a tener de sodio pues va a ser alto, ¿no? Pero bueno, una de las ventajas de ser vegetariano o vegano es esa, ¿no? Que tienes un consumo menor de las grasas saturadas y también del consumo de sodio, entonces puede prevenir enfermedades cardiovasculares o ayudar a que se puedan regularizar también las enfermedades cardiovasculares. Y de algunas desventajas, como hace rato dijo Lu,
de un paciente, ¿no? Que viajó y que no encontró el alimento, etcétera, creo que es una de las cosas principales. O sea, como es más selectiva tu alimentación, tus ingredientes, tienes un campo más cerrado de selección de alimentos si viajas, si vas a algún restaurante, si vas a alguna reunión o algo, porque es más cerrado. Entonces, por ejemplo, mi cuñada, ella es Pescetariana. me cuesta esta palabra, pescetariana. Y ella tiene que llevar su pescado o su salmón o su atún a todas las carnes asadas que hacíamos en México, ¿no? Era como, aquí está mi salmón, me lo pueden asar, aquí está mi pescado, me lo pueden asar. Pero si ella no lo llevaba, pues, ¿qué iba a haber para ella? Pura ensalada, ¿saben? O a lo mejor puras quesadillas, a lo mejor puros nopales. Entonces, sí tienes que estar preparado siempre hacia donde vayas, saber qué pedir, y obviamente lo más fácil es preparar en tu casa, ¿no? Entonces creo que es una de las desventajas de entrar en este rol. Yo igual pondría como ventaja el tema metabólico, o sea, creo que la mayoría de adultos tenemos o sea, como el riesgo de tener estos problemas a largo plazo, el tema de colesterol, triglicéridos, ácido úrico y en hispanos es súper recurrente. Entonces, definitivamente sería una buena decisión siempre que se cumpla con todos los requerimientos, especialmente el de proteína. En las desventajas voy a poner 2 y una tiene que ver contigo y otra con los demás. Una, por ejemplo, el tema de enfermedades digestivas. Si tienes colitis o síndrome de intestino irritable, me ha pasado pacientes que quieren ser vegetarianos y es como tu cuerpo no quiere, ¿no? Porque con el tema de las leguminosas se sienten muy mal y es difícil alcanzar el aporte proteico si no tenemos este grupo de alimentos, y si ya hicimos todas las estrategias en la preparación de las leguminosas para disminuir como este tema de distensión abdominal, que no son como muy fáciles de digerir, y sigues sintiéndote mal, creo que ahí tu cuerpo está diciéndote, por favor, no. Entonces tendríamos que buscar otra estrategia como el tema de alimentación basada en plantas, ¿no? Y con los demás, igual que hablé como de este tema de el juicio desde la ética de la gente que ya practica el vegetarianismo, creo que también está este juicio de la gente que no lo practicamos. Y no sé si, por ejemplo, en el caso de tu cuñada, como estos comentarios que vas a tener que tolerar, por eso les digo que no se pongan la etiqueta y ustedes lleven su salmón y no le digan a nadie, o no comen en la carne asada y se sirven sus frijoles y no le digan a nadie, porque también está como y no quiero usar la palabra odio, pero ¿no? O sea, hay hasta memes súper agresivos contra los vegetarianos y es como, ¿a ti qué te importa, no? También está este punto en el que los vegetarianos muchas veces quieren hacerte vegetariano, hacerte parte de su grupo, y también esta gente que todo el tiempo va a estarte cuestionando una decisión que desde mi punto de vista es personal, y creo que aplica para todos los casos de llevar un plan de alimentación, ¿no? O sea, de que llegas y tú pides como la versión más fit del menú y todos de que, ay, esta dieta, no sé qué, y siento que con los vegetarianos puede ser un tema. Entonces, bueno, lo pondría como en las desventajas, que ya ahí depende tú de tus límites y cómo manejes la situación, pero creo que también es la realidad, ¿no? Que la presión social también es un tema que muchas veces molesta mucho y es como, de verdad tengo que explicarte una y otra vez porque hice esta decisión cuando a ti realmente ni debería de interesarte, ¿no? Y escoger las batallas, ¿no? En el sentido de que esta constante pregunta o este constante cuestionamiento, como platicas, porque al final sí, definitivamente hay una presión social ante la falta de respeto a la ideología de otra persona en ese sentido, pero también creo que de repente hay quienes lo preguntan con genuino interés de conocer, porque a pesar de que hay muchísimas personas que viven en este estilo de vida, quienes no lo vivimos, sí existe de repente como mucha curiosidad, ¿no? O mucha falta de información. Y de nuevo, también como mencionas,
no hay por qué estar dando explicaciones constantes, hay que escoger las batallas y hay quien sí realmente lo puede preguntar con un objetivo genuino de información, donde sí creo que valdría la pena comunicar porque al final es información, pero también como mencionas hay estos momentos incómodos donde al final no, pues no aplica, ¿no? El respeto siempre debería ser algo fundamental en cuanto a la alimentación o el estilo de vida de otras personas. Y creo que yo agregaría en el tema de las desventajas precisamente este punto de la falta de información. A pesar de que es algo cada vez más frecuente, sigue habiendo mucha desinformación al respecto, ¿no? Lo que platicábamos, incluso las mismas personas que desean hacer una transición no tienen muchas veces la información suficiente, ¿no? Y consideran que puede ser una dieta completa y no. Platicamos que hay ciertos micronutrientes que o puedes no obtener de plano a través de la alimentación o que puedes obtener en menor cantidad por el riesgo de absorción, por el contenido de fibra, por los fitatos como el calcio, por ejemplo. Entonces, creo que eso sería para mí la desventaja, que existe todavía desinformación y no en cuanto a la bibliografía, sino la información que tenemos como público en general. De ahí la importancia de asesorarse con un profesional de la salud para hacer esta transición de forma más saludable, más acertada y más cómoda para el cuerpo también, porque como mencionaba Lucía, hacer muchas veces este cambio tan drástico de llevar una alimentación que a lo mejor no era realmente alta en fibra a muy alta en fibra, modifica totalmente la funcionalidad de nuestro estómago, del intestino, de las bacterias del intestino, y también es un proceso de transición, es decir, hay que preparar a nuestro cuerpo para ese cambio. Por lo tanto, poco a poco definitivamente sería como lo más acertado. Justamente tocaste un punto muy importante, Gia, el tema de la microbiota intestinal. Ya. ¿No me escucho? Ya me escucho. Perdónenme. Justo tocaste un punto muy importante, o sea, la microbiota intestinal. Cuando hay cuando se empieza a quitar este tema del origen de animal, la microbiota intestinal al final de cuentas tiene que modificarse, va a modificarse. Si hay más aporte de fibra, se va a modificar. Entonces, al final también tiene que ser una pauta de conocimiento tanto para el individuo como del profesional para saber cómo se va a trabajar con esta microbiota intestinal y que también esté sana. Porque una de las ventajas que es muy escuchada cuando deciden ser vegetarianos es que tu salud intestinal va a mejorar, lo cual lo recomiendan para el tema del estreñimiento, que si tienes colitis, que si tienes tal cosa, síndrome de colon irritable, etcétera, etcétera, pero realmente no lo es así. O sea, el hecho de tener más fibra o que le des más fibra a tu intestino no quiere decir que va a mejorar patologías o incluso tus evacuaciones como tal. Son muchos otros factores que hay que considerar porque justamente como lo decía Lu, el incluir las leguminosas en todos es un fuerte potencial de alteraciones gastrointestinales. Entonces, también debe de haber una adaptación a la digestión de las leguminosas, a la digestión del tema de la fibra, que al final la fibra no se absorbe, simplemente se va a eliminar, pero que tanto sí es para tu cuerpo y qué tanto no, y también qué tipo de fibra es adecuado para que haya una buena formación de heces fecales como tal, ¿no? Entonces, son varias variables que tenemos o que la gente debe de conocer si decide iniciar por este camino. Que una de las recomendaciones que yo les doy es sí o sí acercarte con un profesional nutriólogo o de la salud que esté capacitado en este tema de ser vegetariano o vegano, porque tienes sí o sí que tener el conocimiento de todas estas características que hemos mencionado. Sí. Y bueno, que también, por ejemplo, hablando de esta gente como que ataca el vegetarianismo, a lo mejor aquí dijimos muchas desventajas, pero bueno, el punto de la ventaja es que sí puede ser un tema de salud cuando está bien orientado, ¿no? Pero me ha tocado escuchar gente que dice como, es que lo natural es que comamos carne, ¿no? Como que
tenemos años consumiendo carne y por eso tenemos la dentadura como la tenemos. Bueno, sí, pero en realidad tampoco es natural para nosotros estar acostados viendo Netflix 3 horas, ni tampoco es lo natural consumir alimentos ultraprocesados, ¿no? Entonces, olvidemos este tema como de cómo fuimos diseñados y busquemos en el camino que nos hace sentir mejor. O sea, si a ti ser vegetariano te funciona por el tema de ética o por el tema de digestión o por el tema de composición corporal, de rendimiento o por lo que tú elijas, será el camino correcto, ¿no? Creo que en la alimentación, y por eso nos llamamos nutrición con matices, no todo tiene que ser tan extremo, pero dentro de los extremos tú puedes elegir en qué punto colocarte y si funciona para ti, ahí es donde tienes que estar. Totalmente. Totalmente. Sí. Acuérdense que somos personas individuales con características diferentes y seres cambiantes. Entonces, nunca vamos a estar en una misma línea y no está mal escoger diferentes caminos conforme nuestro cuerpo o nuestras necesidades vayan cambiando. O sea, creo que lo más inteligente estar haciendo cambios en nuestra alimentación conforme nuestro cuerpo lo vaya necesitando. Sí, conforme tu cuerpo va respondiendo, tú te vas sintiendo cómodo. Ese es definitivamente el camino a seguir, que puede ser lo más acertado para mí, pero a lo mejor no lo más acertado para otra persona. Y no significa que esté bien o mal, siempre y cuando, de nuevo, se maneje sobre una línea de llevar una alimentación completa para evitar cualquier tipo de riesgos en cuanto a temas de deficiencia o temas de salud, pero fuera de ahí, en cualquier clasificación dentro o cualquier línea de alimentación que decidas llevar es al final totalmente respetable. ¡Yay! Así es. Cada quien escojamos lo que querramos. Con información. Siempre. Con información, conocimiento y educación. Exacto. Pues con esto cerramos el tema de vegano, vegetariano y qué más. Ya vieron por qué y el qué más, porque hay un chorro de cosas que más que explicar. Entonces, pues muchísimas gracias por escucharnos. No se olviden de dejarnos sus comentarios, sus preguntas, porque este episodio nació justamente de una pregunta que nos dejaron, no recuerdo si fue en Spotify o en YouTube, pero bueno, estamos en ambas plataformas. Búsquenos como Nutrición con Matices, denle like, compártanlo, eso nos ayuda a crecer todavía más y a que más gente se entere pues de todos estas cosas que estamos diciendo importantes, ¿no? Nueva información a lo mejor, etcétera, pero bueno, de todas formas, muchísimas gracias a todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.